Bien, vamos con las superficies cuádricas. Tomamos la aposta de la última clase. La idea era recordar que las superficies cuádricas en principio son aquellas superficies que van a tener una ecuación de este estilo: ax cuadrado más b cuadrado más cz cuadrado más dxy más eyz más fxz más gx más hy más iz más j igual 0. Eh, la idea es que acá la ecuación tiene coeficientes, donde son todas esas letras mayúsculas, son números, en donde por supuesto la idea es que alguno de los términos de segundo grado, que sean porque aparece o la x al cuadrado, la y cuadrado, la z cuadrado, o porque aparece alguna multiplicación entre alguna de estas variables xy y z, xz, que alguno de los coeficientes que acompañan alguno de esos términos, por supuesto, no sea cero. Porque si todos llegaran a ser cero, lo que significa que esto no va a estar, esto no va a estar, no va a estar, no va a estar, no va a estar, lo que queda acá es algo lineal. Y esto, por supuesto, ya lo hemos estudiado en álgebra y geometría, ¿no? Donde aparecen los planos y no estaríamos, si bien es una superficie, un plano no sería una superficie cuádrica. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a presentar los distintos tipos de superficies cuádricas que tenemos, en donde a la primera de las superficies cuádricas que vamos a trabajar la vamos a presentar súper extensa, en el sentido de que vamos a estar haciendo el análisis de las intersecciones de esta superficie con los ejes coordenados, con los planos coordenados, con planos paralelos a los planos coordenados. Para las demás superficies que vamos a presentar ya eso no lo hacemos, porque se imaginarán que será una cosa muy tediosa. La idea es hacerlo en un caso como para que entiendan qué significa hacer un estudio de una superficie cuádrica, y después el resto quedará como para evaluar después en algún ejercicio cuando lo pidan. No es algo que se va a hacer siempre. Importante recordar que cuando uno habla de trazas, es esa intersección que tiene la superficie que estoy estudiando, cuál es su gráfica, con los planos coordenados o con los planos paralelos a los planos coordenados. Bien, vamos entonces con la primera de las superficies cuádricas que vamos a trabajar, la elipsoide. ¿Cómo está estructurado esto? Ustedes van a ver que es como pareciera la presentación muy eh, acotada, un poco pobre en la cantidad de contenido, pero porque el apunte en realidad así lo quería hacer. El impacto de reconocer primero el nombre de la superficie, luego cuál es la ecuación que representaría al elipsoide, que después por supuesto va a ir cambiando dependiendo de quién es el A, quién es el B y quién es el C, y luego estudiando la intersección, estudiando las trazas, ¿no? Bueno, a mí me va a pasar en realidad que me van a dar una ecuación, por ejemplo, como esta: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, y me van a decir, por favor, quiero que la grafiques. Yo acá les estoy compartiendo ya en estas dos gráficas cuál va a ser el diseño de esa superficie. Pero cuando uno no tiene ni idea de qué superficie va a ser, uno tiene la ecuación y tratará de ver qué cosas cumple, por qué puntos pasa esta superficie, para luego intentar hacer la gráfica de esa superficie completa. Es como que yo en estos dos cuadritos de acá ya les estoy dando el final de la película. Y ahora volvemos al principio y tratamos de hacer el camino capítulo a capítulo de cómo se llega a ese final. Entonces, en principio, lo primero que tengo que hacer es reconocer que hay una estructura que tiene la presentación de la ecuación, que va a ser una elipsoide. Y queda acá representada. El A chiquitita, el B chiquitita, el C chiquitita, números positivos que pueden ir cambiando, positivos. Y entonces digo, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿No? Porque la idea es ver cómo hago ese estudio. Voy a abrir, me olvidé de abrir un archivo cualquiera. Voy a poner la ecuación.
Eh, no, este. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Vamos a tratar de hacer ese camino que les decía, en donde vamos a hacer un estudio de cómo se comporta esa superficie, como para luego entender cómo va a ser la gráfica de esa superficie. Una de las cosas que podríamos ver, fíjense, todas las variables participantes están al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si un punto P de coordenadas X y Z pertenece a esta superficie que está caracterizada por esta ecuación, lo llamo S, si un punto pertenece a esa superficie, automáticamente lo que veo, por ejemplo, es que el punto P sub 1 de coordenadas X menos Y menos Z también pertenece a la superficie. Eso quiere decir que si yo de un punto lo que hago es mantener la coordenada en X y a las otras dos coordenadas le cambio el signo, este punto del P original, ¿cómo sería en la representación? Este P sub 1, ¿qué sería de P? Estamos acá pensando en simetrías para ir orientándolos. Yo tengo un punto y le cambio la coordenada en Y y en Z. A ver, por ejemplo, tengo el punto P de coordenadas de coordenadas 1, 2, 3. Ahí anda el punto. Y ahora quiero dibujar el punto Q, o P sub 1 le puse. P sub 1, mayúscula. 1, menos 2, menos 3. Ah, no le gustó el P sub 1. Bueno, 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 no te preocupes. Ponerle Q. Lo miro. ¿Cómo es ese punto Q con respecto a P? Vamos a ponerle nombre a los ejes. ¿Qué me dicen? A ver si... ¿No sería impar o algo parecido? No, no, no hay puntos impares. Yo quiero que se den cuenta ese punto, ¿no? Le hice la siguiente corrección. Le dejé la misma coordenada en X, pero cambié las dos coordenadas en Y y en Z. El punto que obtuve, ¿cómo es en relación al punto P? ¿Qué pueden ver? Es simétrico respecto al eje X. ¿Eh? Entonces, la idea es que si cada vez que tomo un punto perteneciente a la superficie, este otro punto generado por haber cambiado el signo de las últimas dos componentes a la superficie también está, porque fíjense que las componentes van a estar al cuadrado, este punto también va a satisfacer la ecuación, o sea que también va a estar en la superficie. O sea, su simétrico respecto al eje X también va a estar en la superficie. Por lo tanto, en primera instancia, lo que uno va a decir es que la superficie es simétrica respecto al eje X. Lo primero que veo. De la misma manera, P sub 2, que sería mantener, cambiar el X, mantener el Y.
y cambiar el z, también va a ser un punto que pertenece a la superficie. Insisto, porque las variables están al cuadrado. Que yo después a la componente le cambie el signo, como va a estar al cuadrado, va a tener que satisfacer la misma ecuación. Quiere decir que la superficie es simétrica a quién? Al eje Y. Respecto al eje Y. Y por supuesto, si parto de que el punto P pertenece a la superficie, este nuevo punto que voy a originar, menos x, menos y, z, también va a pertenecer a la superficie, y eso va a querer decir que la superficie es simétrica respecto al eje z. Entonces eso ya es algo que tengo que tener en cuenta al momento de hacer la gráfica de esta superficie que en principio acá no tengo ni idea cómo es. Olvidémonos que ya sabemos el final de la película. Lo que vaya a dibujar, eso lo tiene que respetar. Pero se darán cuenta también que si este punto pertenece a la superficie, por ejemplo, el punto P sub 4, que lo único que hace es, ahora, por ejemplo, pongo X, pongo Y y pongo menos Z, también pertenece a la superficie. O sea, dejo la coordenada en X y dejo la coordenada en Y igual y cambio la coordenada en Z. Entonces, en este punto, si yo lo voy a cambiar un poquito, dejo la coordenada en X, dejo la coordenada en Y, cambio la de Z. Ese punto Q, ¿cómo es con respecto al punto P? ¿Qué me dicen? Simétrico con respecto al plano XY. Así es. Entonces, lo que voy a decir es que esta superficie es simétrica respecto al plano XY. Bueno, de la misma manera, P sub 5, en donde queda X menos Y, Z, también va a pertenecer entonces a la superficie. Eso va a querer decir que la superficie es simétrica respecto ahora al plano XZ. Y si ese punto P pertenece, el punto P sub 6, que es menos X y Z, también pertenece a la superficie. Y ahí voy a decir que la superficie es simétrica respecto al plano YZ. También tiene que respetar eso. Y por otro lado, el punto que llamaré P sub 7, donde cambio el signo a las tres coordenadas del punto, también va a pertenecer a la superficie. Eso quiere decir que este punto donde cambio exactamente el signo de sus tres coordenadas, ¿cómo es ese punto respecto al punto original? ¿Cómo va a ser? Simétrico con respecto al origen. Sí, simétrico respecto al origen. ¿Eh? Entonces, quiere decir que la superficie es simétrica respecto al origen. Entonces, lo primero que ya sé es toda esta simetría que tiene que cumplir esta superficie. Ahora, no todas las superficies que vamos a estudiar van a tener que cumplir todas estas simetrías. Cumplirán algunas. Por supuesto, cada una tendrá su propio estudio, ¿no? Bueno, parto de eso. Otra de las cosas que nos va a empezar a interesar para hacer la gráfica de esta superficie es la intersección de la superficie con cada uno de los ejes coordenados. Entonces, S, superficie, intersección con el eje X. Si yo quiero la intersección con el eje X, es porque estoy haciendo x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Y si quiero la intersección con el eje X, ¿qué más voy a tener que pedir en este sistema de ecuaciones que participa? Todo punto que está sobre el eje X, ¿qué particularidad tiene? ¿Qué me dicen? Les digo, bueno, yo quiero un punto sobre el eje X. ¿Quién me da un punto sobre el eje X? Ya sé que es muy temprano, pero bueno, Cuando las coordenadas de y z son cero. claro, Valentín. Entonces acá voy a poner y igual 0,
z igual cero. Cuando eso lo llevo ahí arriba y pongo i igual cero, z igual cero, me va a quedar básicamente esto, junto con i igual cero, z igual cero. Entonces de acá voy a poder despejar a la x. La x es tanto más o menos a, estoy acelerando para no hacerlo tan lento, i igual cero, z igual cero. ¿Qué obtuve entonces? 2 puntos. Sí, señor. Entonces, no sé, bueno, como ya me agoté todos los P, voy a llamar A sub uno, el punto de coordenadas A 0 0 y el punto A sub 2 de coordenadas menos A 0 0. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el croquis de la superficie que yo voy a tener que dibujar, que lo empiezo a hacer acá, me va a quedar medio pequeño, o sea, pero bueno, X, Y, Z. Yo ya sé que el punto A sub uno, un punto que se llama A sub uno, anda por acá y este A sub 2 también va a tener que estar sobre la superficie en cuestión, ¿no? A sub uno, A sub 2. Bueno, si somos capaces de hacerlo más rápido a esto, esa intersección con el eje Y, donde la idea va a ser ahora que la X y la Z queden con el valor cero y haga la intersección, ¿qué les parece que voy a obtener? Quedaría. Y 2 puntos en el ¿Cuáles eje Y, ser- ¿Y cuáles serían? más menos B. No, los puntos están en el espacio, tienen tres coordenadas. ¿Cómo serían? Sería 0 más B, 0, 0 menos B, 0. Bien. No hace falta poner el más b, porque en realidad uno pone b y después pone menos b, está dando a entender que es el opuesto, así que no te preocupes por tener que poner más o menos. Bueno, entonces acá andará el a sub 3 y por acá atrás el a sub 4. Son puntos seguros de paso de esa superficie. Y luego me falta S intersección con el eje Z. También me va a dar dos puntos, A sub 5, A sub 6, que ahora van a ser 0, 0, C, 0, 0, menos C. ¿Mm? Esos puntitos, entonces, que están acá, por acá arriba, A sub 5, y por acá abajo, A sub 6. ¿Mm? Me quedó como muy parecido esto. ¿Saben qué voy a hacer? Lo voy a estirar un poquito porque si no, sí, obviamente que después lo voy a dibujar donde me va a salir bien, que es en GeoGebra. Pero vamos a hacer esto un poquito más extendido para arriba. Ahí. Entonces Z lo pongo acá y voy a poner con verde por acá arriba. El azul 5 y... Bueno, tremenda. Vamos por acá abajo. Piqui, 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 piqui. A sub 6. Ahí. Por ahí. Ya sé que todos esos puntos entonces están en la superficie. ¿Qué se hace ahora? Se sigue. Ahora vamos a hacer la superficie S intersección con el plano XY. Ya hice la intersección con los ejes, ahora con los planos coordenados. O sea, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Cómo represento al plano XY? ¿Con qué ecuación? Ustedes me dicen. El plano XY lo representa la ecuación. X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado. Ay, Gabriel. Vamos de nuevo. No, ¿cómo? Sí. Ahora.
El plano XY, un plano, por las dudas, plano. ¿Qué ecuación lo puede representar? Eh, alguna en donde Z sea ¿Cómo cero. alguna, alguna? A ver, dale, una, decime una. El plano XY. ¿Qué particularidad tienen todos los puntos que están sobre el plano XY? Y la coordenada z es cero. Eso. Entonces pongo z igual cero y se terminó. Digo alguna porque si alguien viene y me dice, para mí la ecuación que representa el plano, yo la escribiría como 2z igual cero. Y está bien. ¿Qué tiene de malo? Está bien. Lo tradicional es escribir z igual cero. Bueno, ¿qué pasa cuando pongo z igual cero? Alguien me había escrito en el chat. Ay, gracias, Nico. Reemplazo arriba, lo voy a seguir un poquito acá abajo. Reemplazo y me queda esto. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 junto con Z igual cero. ¿Y esto qué representa como ecuación? Esto, Elipse. una elipse. Bueno, en general es una elipse. Si justo el A y el B son iguales, sería una circunferencia. Esa elipse tiene al centro al origen y entonces lo que veo es, mi respuesta ante esto es una elipse. En general, caso particular puede ser una circunferencia. ¿Y dónde la marco? Acá. Ahí lo voy a marcar con naranja. Esta, obviamente como está todo inclinadito, esta, esa elipse. Después, vamos a hacerlo acá como una columna. Si hago el estudio de la superficie intersección con el plano IZ va a ser ahora, si pongo el plano IZ lo representa el plano, la ecuación x igual cero. Cuando yo lo reemplazo arriba, la expresión que me queda va a ser esta. Estoy yendo más rápido, ¿no? Más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Bueno, esa ecuación, otra vez, esta, en ese plano, también va a representar una elipse. ¿Cuál es la elipse que yo tengo que dibujar? Y la voy a dibujar en rojo. Sobre el plano IZ es la que viene por acá, pasa por acá, viene por acá, viene por acá y sigue por acá abajo. Y luego, otra columnita, S intersección con el plano, ¿quién me queda? XZ. El plano XZ lo puede representar la ecuación y igual cero, que cuando la pongo en vinculación con la ecuación de la superficie, la expresión que va a quedar es x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Bueno, que tengo ahí esta ecuación que en ese plano y igual cero también representa una elipse. La vamos a dibujar. ¿Qué color me quedará? El violeta, este. Y va a ser esta que viene por acá, se va por atrás, por atrás, por atrás, pasa por este y sigue, 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 sigue. Tengo esas elipses. Una cosa para aclarar. Fíjense que ¿por qué se generan elipses? Porque todo el tiempo tengo un sistema donde estoy teniendo intersecciones entre superficies. Cada una de las superficies involucradas en estas intersecciones siempre fue algún plano. Y después tengo que pensar lo siguiente. Si yo hubiese escrito solamente, por ejemplo acá, en el espacio x cuadrado sobre a cuadrado
más i cuadrado sobre b cuadrado igual a uno. Si hubiese escrito solo eso en el espacio, ¿qué representa eso? No le puse ninguna otra condición, ¿eh? En plano. No, en plano no. Esta ecuación, así, solita ella en el espacio, que no es lo mismo lo que Un acabo de cilindro. escribir. Claro. Esta ecuación solita, esta solita en el espacio, tengo que interpretar que es para todo z. Y si es para todo z, esto se transforma en un cilindro. Y yo no quiero el cilindro. ¿Dónde es que surge la elipse? Y porque estoy haciendo la intersección de ese cilindro con planos, los planos coordenados. ¿Eh? Una aclaración, porque si lo dejo solo, insisto, así, lo dejo así solito, esto en el espacio es un cilindro. Para que sea la elipse, tiene que estar acompañado por el plano que origina la intersección. ¿No? Eso. Bien, perfecto. Seguimos. Bueno, y ahora queda la parte un poquito más tediosa, que vamos a hacer un pedacito, porque si no queda súper horrible el dibujo, que es lo que vendría ahora, es intersección con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces voy acá, en principio, solo estudiar intersección con planos paralelos al plano XY. ¿Cómo puedo escribir yo la ecuación de un plano paralelo al XY? El plano XY ya lo teníamos. Era z igual 0. Un plano paralelo a él, ¿cómo sería? ¿Tanto cuesta el lunes? Si z igual 0 es la representación del plano XY de un plano paralelo a él, ¿cómo lo puedo escribir? Sería x Z más igual uno a al A. cuadrado, por ejemplo. O Perdón, x Valentín. más uno. Perdón, Valentín, perdón. Sería x sumándole una constante y ahí sumándole otra constante. No, Valentín. No. ¿Vos tenés z igual 0? Pensalo, por ejemplo, en el mismo dibujo 3D, ¿no? Si yo tengo esto es X, Y Z. El plano X igual 0, perdón, Z igual 0 sería este, el que contiene al eje X, al eje Y. Este sería Z igual 0. Si yo quiero, por ejemplo, ahora representar, no puedo elegir color, eh, por ejemplo, este plano de acá arriba, que veo que es paralelo al de abajo, evidentemente no es un juego entre la X y la Y, sino, por ejemplo, que Z tome otro valor. Por ejemplo, Z igual 2. Si quiero uno por el medio, por acá, ponele, si ese fue Z igual 2, este puede ser Z igual 1. ¿Está bien? Entonces, cuando hablemos de dar una expresión de una ecuación que representa un plano paralelo al XY, voy a decir entonces la ecuación de un plano paralelo al XY. Ignacio. Es XY, digamos. Es, por ejemplo, Z igual 0, 1, 2, 3, cualquier constante. Entonces, ¿cómo lo escribo? Quería poder representar la constante como una letra. Sí, entonces, ¿qué escribo? O sea, Z igual a A. Claro, o sea, z igual a una letra que va a representar a una constante que va a ir variando. Entonces voy a poner z, para no usar a, voy a poner z igual k, y acá arriba, por supuesto, la ecuación de la superficie más
Valentín, ¿se entendió? Sí, Bueno, ¿qué pasa ahora? Pongo en vinculación a las dos ecuaciones. Entonces, esto pasaría a ser z igual k, y en donde dice z arriba, antes estaba buenísimo que ponía z igual 0 y desaparecía esa parte. Ahora no desaparece nada. Entonces queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más k cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Como el k va a ser un valor constante, cuando yo reemplace acá arriba, voy a tener una expresión constante. Lo voy a juntar con la constante que tengo a la derecha. Entonces me va a quedar 1 menos k cuadrado sobre c cuadrado. Y entonces a la vez puedo, ahora en esta parte, esta que está acá, trabajar un poquito y decir, bueno, si tengo una resta de números, saco como un denominador y me quedará c cuadrado menos k cuadrado. Para tener una sola fracción del lado de la derecha. Solo para eso. Ahora bien, acá donde tengo que pensar un poquito más. Del lado de la izquierda de esta ecuación, que es esto, es una suma de cuadrados. Para que esta ecuación tenga sentido y represente, en definitiva, algo en la intersección que estoy buscando, todo este lado derecho, como va a tener que ser, Positivo. positivo. Puede llegar a ser cero y voy a tener intersección también, pero por ahí lo más lindo sería que sea positivo, pero mayor o igual a cero le vamos a permitir. Entonces, existirá intersección si todo el lado derecho es positivo, o sea, si c cuadrado menos k cuadrado sobre c cuadrado es mayor o igual a cero. Pero para que esa división de fracciones sea mayor o igual a cero, teniendo en cuenta que el denominador, ese es el cuadrado de c, quien va a tener que ser mayor o igual a cero es el numerador. O sea, c cuadrado menos k cuadrado mayor o igual a cero. O sea, que para que haya intersección, lo voy a escribir así. K cuadrado tiene que ser menor o igual a c cuadrado. ¿Se dan cuenta? El menos k cuadrado lo dejé del lado de la derecha y lo que hice fue intercambiar la escritura para que primero aparezca k cuadrado y luego c. Decir esto, si acuerdan, lo hemos hecho un montón de veces en las partes iniciales de introducción a la matemática o quien lo hizo o en el curso de ingreso. Yo lo que voy a hacer es calcular el de tratar de despejar el k, entonces aplico raíz cuadrada miembro a miembro. Pero si primero tengo un cuadrado y de eso después tengo una raíz cuadrada, yo simplifico, pero ¿qué queda? Simplifico. Fantástico, pero ¿qué queda? El Valor valor absoluto. absoluto. Claro. Entonces esto quiere decir valor absoluto de k menor o igual y como los valores de a chiquita, b chiquita, c chiquita, les decía al principio, van a ser números positivos para mí, acá puedo poner c, porque no hace falta poner valor absoluto de c, ya que el c va a ser un número positivo. Es decir, que k tiene que ser mayor o igual a menos c y menor o igual a c para que exista intersección. O sea que siempre que ese valor de z igual a constante se mantenga en un rango de variación de menos c a c, yo voy a tener intersección. Por lo tanto, si vengo acá a mi dibujo, el puntito A sub 6, el A sub 6 que era el que estaba por acá, este era el 0, 0, menos c. El A sub 5 que andaba por acá era 0, 0, c. O sea que solamente en el rango de variación desde menos c hasta c, en ese eje z, voy a poder tener intersección.
Si yo tomo un plano z igual a constante que quede por fuera de esos valores de variación de k, no voy a tener intersección. El tema es investigar qué tipo de intersección voy a tener, que es a dónde voy. Entonces yo ya sé que acá tengo intersección. Lejos de ahí no. Vamos a considerar qué pasa si k hubiese tomado el valor menos c. Primera opción. Me saco de encima los más fáciles. Si k es igual a menos c, me quedaría x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, que lo estoy estudiando con z igual a menos c, porque si k vale c, menos c es esto, y acá me quedaba un cero. A toda esta parte, si k es igual a menos c, resulta que se anula, y me queda esto. Entonces, z igual a menos c. ¿Y qué pasa para que la suma de dos expresiones que son mayores o igual a cero me dé cero? Evidentemente voy a tener que pedir, o esto va a suceder, cuando x cuadrado sobre a cuadrado sea cero y cuando y cuadrado sobre b cuadrado sea cero. Es de la única manera que suma de números mayores o iguales que cero me dé cero. O sea, eso quiere decir que x tiene que ser cero y que y tiene que ser cero. Entonces, x igual cero, y igual cero, z igual a menos c, estamos hablando de este puntito que nosotros ya lo habíamos obtenido y que es el nombre a sub 6, que es el que tiene, ¿no? Acá tenemos a sub 6. Ya lo sabíamos. Si en este rango de valoraciones de k, bueno, no se ve este amarillo, en este rango de valoraciones de k, que es donde tengo que centrar el estudio, ahora considero que k sea igual a c. Si k llegara a ser igual a c, ahora esto es z igual c, porque ese es el valor que tiene k, y acá arriba x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado también me daría cero. También diría que x es igual a cero, también diría que y es igual a cero, pero cero en x, cero en y c en z, estamos hablando de este puntito sub 5, que es el que ya sabíamos. Entonces acá tengo a sub 5. Ahora vamos a centrar el estudio para cuando k es estrictamente mayor que menos c y estrictamente menor que c. Eso obliga a que la expresión c cuadrado menos k cuadrado sea estrictamente mayor que cero. Y entonces vuelvo al paso en que había quedado, donde tengo x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a, decíamos, c cuadrado menos k cuadrado sobre c cuadrado, z igual c. Z igual a k. Un plano paralelo al plano XY. Entonces, como ahora esta expresión es positiva, completa, y lo que voy a tratar de hacer es dejarlo estructurado en la presentación donde todo quede igual a 1. Entonces, la expresión poco simpática va a ser x cuadrado sobre a cuadrado por c cuadrado menos k cuadrado sobre c cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado c cuadrado menos k cuadrado sobre c cuadrado igual a 1 y z igual a k acompañando. Cuando entonces lo escribo en esta estructura, esta ecuación de arriba, ¿qué estaría representando? Estos numeritos, que son todos positivos, este y este, son números en sí, son números positivos.
X cuadrado sobre número positivo más Y cuadrado sobre número positivo igual a 1. ¿Qué representa eso sobre el plano Z igual K entonces? Te llevo un Es ejemplo. una elipse. Claro, que por supuesto lo que voy a interpretar es que ese K va a ir variando de menos C a C. O sea que este numerito, este es el que va a estar variando de menos C a C. Ese numerito K, cuanto más cerca esté de C o de menos C, esta resta va a ser muy chiquitita, muy cercana a cero. Entonces voy a tener siempre elipses donde obviamente lo que voy a tener es que la longitud del eje mayor y el eje menor se van a ir achicando a medida que yo vaya tomando valores de z igual k que sean más próximos al número c o al número menos c. Eso en la representación, lo que tengo es que voy a ir teniendo elipses sobre planos paralelos al plano XY, pero que a medida que me vaya acercando a la sub 5 o me vaya acercando a la sub 6, esas elipses van a tener longitud de eje menor y eje mayor más chiquititos. Son elipses que van a ir disminuyendo cada vez más en esa longitud. Van a ser elipses pequeñas. ¿Eh? Entonces acá voy a tener como estos cortes. Esas curvas que acabo de marcar serían esas trazas con planos paralelos al plano z igual 0. ¿Qué tendría que hacer ahora? Que no lo voy a hacer. Esto mismo, todo esto que yo hice para estudiar la intersección de la superficie con planos paralelos al XY, ahora tendría que hacer S intersección con planos paralelos al plano YZ y tendría que hacer S intersección con planos paralelos al plano XZ. En todos los que en esta superficie particular voy a tener es que voy a tener siempre elipses. Va, perdón, estoy mintiendo. No voy a tener siempre elipses, porque acá tampoco tuve siempre elipses. Acá tuve un punto, acá tuve un punto, y recién acá empecé a tener elipses. Uno dice elipses de manera general, pero bueno, hay justo dos situaciones particulares donde elipses no son puntos. Y acá, bueno, va a pasar lo mismo. Bueno, esto es hacer el estudio completo que yo todavía no lo completé, porque tendría que hacer el dibujito de todos esos dibujitos de curvas que voy obteniendo a medida que hago intersección con los otros planos coordenados. Esto después se los bajo. De todas maneras, yo en el campus les compartí este archivo que justamente hace todo ese estudio paso por paso para la elipsoide y después para otras superficies que todavía no presenté, como para que lo tengan también mejor escrito, no tanto con color, pero mejor escrito. ¿Mm? También está subido. Bueno, en el GeoGebra la cosa sería mucho más fácil. Yo esto lo borro. Yo voy a incorporar una ecuación, porque no voy a escribir una, o sí puedo escribir. A ver, voy a hacer esto entonces. Eh, Voy a tener que poner esta también para que me ponga un deslizador. A, pasa que ahí voy a tener que ponerlo desde 0 a 5. Voy a tener que poner a B desde 0, 5. Voy a poner a C desde 0 a 5. En el espacio 3D voy a escribir x al cuadrado sobre a al cuadrado más
I al cuadrado sobre B al cuadrado más C al cuadrado sobre C al cuadrado igual a 1. Como toma el valor de A y B que viene por defecto, que es ABC1, esta ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado terminó quedando una esfera, ¿cierto? Que es la que está ahí. Pero si yo voy cambiando, por ejemplo, el valor de A, la esfera, chao, se fue, ¿no? Vamos entonces a poner eh, z igual a k, sí, creo el deslizador. Si pongo z igual k, y ahora en esta vista marco la intersección entre esto, más abajo ahí, la intersección entre esto y esto. Fíjense que lo que voy a ir obteniendo son esas trazas que a nosotros nos costó bastante y que la visualización acá es bastante más sencilla. Con z igual a una constante, tengo esas elipses, pero fíjense que si yo me muevo de la variación de el c, que acá en este caso es c es 1, entonces voy a tener intersección en la medida que el k vaya desde -1 hasta 1. Este k ahora superó de 1, intersección no tengo. ¿Mm? Las intersecciones van a estar siempre que me mueva con ese valor de k entre -1 y 1. Ahora me fui a -1,5, chao, intersección no tengo, ¿no? Eso es. Recién ahí en -1 me marca el punto. Acá en azul va marcando lo que obtiene, un punto. A medida que avanzo, ustedes van a ver en azul acá, a ver si todavía esto no lo saben, que es lo que van a ver a continuación después del tema que sigue, que es curvas. Van a poder hacer las parametrizaciones de curvas, pero en definitiva lo que quiero que vean es la imagen. Lo que tengo son estas elipses, ¿no? Y lo que no habíamos hecho, que yo les dije, bueno, es de la misma manera, bueno, si en vez de poner z igual a constante, ponemos y igual a constante, o sea, planos paralelos al xz, también voy a tener elipses. ¿Mm? Y si pongo, ¿qué me queda? X igual a constante, ahí también elipses. Que en este caso, como quedaron el A, el B y el C iguales, ahí en lugar de elipses particularmente quedaron circunferencias, pero cambio el valor de B, qué sé yo, le pongo ahí 1,5, elipses. ¿Mm? Bueno, los invito por supuesto a que cuando quieran hacer un estudio de una superficie, se tomen el tiempito de hacer esto con deslizadores así como lo hice yo, para que puedan visualizar mucho mejor esas trazas que a veces es bastante difícil de llegarla en un escrito donde, bueno, a mí me quedó, yo lo miro así, bastante aceptable, pero cuesta, ¿no? Bien, y además, por las dudas, les comparto este archivo de GeoGebra, qué sé yo, estaba lindo, por cada uno, donde, por supuesto, como GeoGebra tiene estos recursos que son libres, que cualquiera puede agarrar de alguien que haya hecho algo potable para lo que está buscando, este, hubo alguien que escribió esto y estaba lindo, también con deslizadores, va cambiando el valor de A de B y acá lo que ve son las trazas, las tres a la vez, sobre los planos coordenados. Esta no lo vean porque todavía no sabemos lo que es una curva de nivel, pero si voy cambiando el A, el B, fíjense cómo van cambiando al menos, no sobre planos paralelos, pero sí sobre los planos coordenados a la vez, que eso está interesante. ¿Mm?
Bueno, hay un tope de variación y esta es la inclinación como uno quiere verlo el 3D. Está lindo. Hay muchas cosas que uno puede encontrar y que son súper potables. ¿Mm? Y se los puse para cada una de las superficies que trabajamos. Bueno, esta fue la más extensa, ahora vamos a ir un poco más rápido, ¿no? Pero ahora presten atención a la plantilla de presentación. Así fue la plantilla x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, la plantilla del elipsoide. Ahora cambiamos. Hiperboloide de una hoja. Se darán cuenta que hubo un cambio ahí en la plantilla. En la plantilla ahora, donde antes había un más, por ejemplo, delante del z apareció un menos. Un menos. En esa situación, por ejemplo, fíjense que si yo quisiera hacer el estudio tal cual como lo hicimos recién para la elipsoide, diría exactamente lo mismo acerca de las simetrías con respecto a los ejes y diría lo mismo con respecto a la simetría respecto al origen. Toda esa parte sería idéntica. ¿Por qué? Porque las tres variables en juego en la ecuación están al cuadrado. Ahora, resulta que cuando quiero buscar la intersección con los ejes, y que recuerden que hacer la intersección con los ejes es que dos de las variables queden en el valor cero, hay uno de los ejes con los cuales intersección no voy a tener. ¿Con cuál va a ser? Con el Z. Con z. Porque si yo quisiera hacer la intersección, no, no sé por qué bajo. Si quisiera hacer la intersección con el eje z, yo quería que el lápiz me responda y lo tenía al revés. Bueno, no iba a responder nada. No, ¿qué hacen ustedes acá? Cualquier cosa. Tienen que estar ustedes ahí. Em, si quiero hacer la intersección entonces con el eje z, yo tendría que poner x igual 0, y igual 0, y eso reemplazado arriba me quedaría menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Y para quien no se dio cuenta del todo todavía, esta expresión de acá la puedo reescribir como z cuadrado igual a menos c cuadrado. Entonces ahí hay un problemón grande porque esto es mayor o igual a cero, mientras que esto es menor que cero. Entonces, ¿qué tengo ahí? Un absurdo. No tengo intersección. Entonces ahí fíjense que la cosa ya cambia. No tengo intersección con el eje Z. Bien, y si vamos a el GeoGebra, en la ecuación que veníamos trabajando, vamos chiquitín, ahí, voy a poner el menos. ¿Qué pasó? Quedó medio grandote. Vamos a ponerle más chiquito en el A. Este es el hiperboloide entonces de una hoja, donde fíjense acá, que puse x igual a constante. Si hago la intersección, ¿qué pasa si acá vale 0? ¿Dónde está 0? Ahí. Con el plano IZ, hipérbola. Y a medida que voy cambiando los valores de K, también tengo hipérbolas. Pero cambiaron la disposición en algún momento, ¿no? Pero siempre hipérbolas. Siempre hipérbolas. Eso dependerá de cuál es ese valor justo constante. Sí, porque el valor de x, vamos a ponerle 1 acá. 1. Si k llegara a ser 1, no tengo hipérbola. La ecuación, fíjense que puse a igual 1, o sea que ahí estoy parada en a igual 1. Tengo dos rectas. En el resto, hipérbolas, hipérbolas. ¿Qué es lo que ven que cambian de la hipérbola? El eje de simetría sería.
Sí, el eje focal. Exactamente, está cambiando eso. Que lo mismo va a pasar, a ver, si hago, esto fue con x igual a constante, si ahora pongo y igual a constante, ¿cómo lo llamó acá? En algún momento voy a tener rectas, después empiezo a tener hipérbolas que cambian el eje focal, pero van a ser hipérbolas. Ahora, ¿qué pasa si ahora en lugar de con este plano lo hago con z igual a constante? Si pongo z igual a constante, fíjense lo que voy obteniendo, ¿no? Ahora elipses. Si las miro desde arriba, elipses. Pero fíjense que lo que voy a marcar acá es que no tengo, a diferencia de lo que fue la elipsoide, una acotación que hay un cierto rango de valores en el cual tengo intersección porque después de ahí no tengo intersección. Acá tengo siempre. Acá tengo siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, de nuevo, voy a poner el más. Cuando antes trabajaba con la elipsoide, esa superficie es una superficie acotada que la podría poner adentro de una cajita. Ahora, el simple cambio de un más por un menos acá transformó totalmente la superficie y dejó de ser una superficie acotada. No hay caja que contenga a esta superficie. Cualquier caja que quiera construir, esa superficie va a seguir quedando por fuera de la caja. ¿Mm? Este es el hiperboloide de una hoja. Ahora, este menos que yo puse acá no es exclusivo. Ese menos puede estar adelante de la expresión relacionada donde la variable z es la que está al cuadrado, pero podría estar adelante de cualquiera de las otras dos, ¿no? Entonces aparecen variantes de esta ecuación. Uno presenta una, es así, pero después tengo la versión de que puede pasar x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Eso también es un hiperboloide de una hoja. Y la otra, que también es un hiperboloide de una hoja, es esta. Más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. O sea, al menos tiene que estar solo en uno de los dos términos. ¿Qué es lo que va a pasar en cuanto al dibujo? Bueno, imagínense que ahora acá, en lugar de poner el menos adelante del z, donde fíjense que es como sería el eje del hiperboloide de una hoja, el eje z, donde en planos perpendiculares al eje z es donde tengo las elipses. Ahora todo eso lo voy a cambiar. Acá voy a poner más y el menos lo voy a dejar acá adelante. El menos. Ahora el eje del hiperboloide de una hoja va a estar sobre el eje Y, que es el que está en verde acá, y sobre planos perpendiculares a ese eje Y es donde voy a encontrar las elipses. Es el mismo dibujo que ahora se acostó. Ahí. Y si yo ahora cambio y pongo el menos adelante de la expresión que tiene el x al cuadrado, y acá dejo el más, el eje del hiperboloide va a ser ahora el eje X y con planos perpendiculares al eje X es donde voy a tener las elipses. ¿Mm? O sea, en este caso, X igual a constante, es donde tengo esas elipses. Bien, listo hiperboloide. Y bueno, y acá de nuevo otro recurso de la misma persona que hizo la misma estética. Uno puede cambiar el valor de A, de B y de C, pero la presentación es esta canónica con el menos acá, con el menos, adelante del z cuadrado. Y lo bueno es que pueden tener, sin ver esta última,
la presentación de las intersecciones con los planos coordenados a la vez. Eso está bueno. Bueno, para investigar un poquito. ¿Mm? Bien, seguimos. Hiperboloide de dos hojas. ¿Qué es lo que ha cambiado en la presentación? Ahora hay dos signos menos dando vuelta en la ecuación, solo un más. La presentación que está acá tiene esta plantilla, el menos está delante de la expresión del x al cuadrado y delante de la expresión del y cuadrado, pero no es la única versión. Por supuesto, están las versiones que también se pueden originar, que es que quede x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a uno. Eso también sería otra presentación y por supuesto va a ser un dibujo parecido pero con otra disposición. Y la otra opción también que puede pasar es esta, menos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a uno. Son otras presentaciones, pero bueno, lo que ustedes están viendo en el PDF es el dibujo de esta plantilla de presentación. Bueno, evidentemente acá, esta superficie, cuando intente hacer todo el estudio completo, no es una obligación, sería una invitación de hacer el estudio completo. Se van a dar cuenta que otra vez el tema de la simetría con los ejes se va a dar, con el origen, con los planos coordenados, pero ahora va a tener intersección solo con un eje. Solo en este caso, con esta plantilla, va a tener intersección la superficie con el eje Z. Tiene que ver con aquel eje relacionado con la ecuación en donde tengo el más adelante, ¿no? En este caso, la expresión con Z es la que tiene el más adelante en esta plantilla. Entonces, solo con el eje Z es con quien va a tener intersección. No tiene con el eje X, no tiene con el eje Y. También es una superficie que no podría estar dentro de una cajita. No es una superficie acotada. Y la forma, creo que conviene es a partir de ya tener este recurso. No, esto no, acá. Le habíamos puesto el menos acá y el menos acá. Todo el resto sigue igual. El dibujito de cómo va cambiando. ¿M? Son dos campanas ahí. Eh, con planos de la forma x igual a constante, que es el que está ahí. Hipérbolas. Con planos de la forma y igual a constante. Hipérbolas. Mientras que con planos de la forma Z igual a constante, elipses. ¿Mm? Y a la vez, fíjense que hay un cierto tramo en donde con planos paralelos al XY no tengo intersección. No hay intersección. Después sí, pero ahí no hay nada, de nada. Bajo un poquito, nada de nada, nada de nada, nada. Voy a tener un puntito y después, bueno, elipses. ¿Mm? Todo eso también sale con el estudio en el papel, haciendo las cuentitas. Y de nuevo, este recurso, ay, me quedó una flecha ahí, donde van a ir viendo, fíjense que con el plano XY no tiene intersección, no dibujó nada, no tiene intersección.
Mm. Los recursos que les voy compartiendo son re lindos para mí, pero bueno, lo pueden hacer casero en nada de tiempo en GeoGebra. Seguimos con paraboloide elíptico. En este caso, fíjense cuál es la estructura de la presentación. Voy a tener así, CZ igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. En este paraboloide elíptico, fíjense primero que ya z no tiene cuadrado. Y en este valor de c, el c puede ser positivo y el c puede ser negativo. Puede ser negativo el c. El a y el b no. Yo acá estoy representando este dibujo que estaría acorde con haber considerado un c positivo. Ahora vamos a ver en el GeoGebra qué pasaría si el c es un número negativo. Entonces la ecuación, fíjense que representa la superficie ya a una de las variables al cuadrado no la tiene. En este caso es z. Pero existirían las tres posibilidades también de obtener un paraboloide elíptico, que serían, por ejemplo, ya que vamos a mantener las letras, voy a poner ax igual a y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. Y la otra opción, bi igual a x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado. También serían paraboloides elípticos que van a tener ahora otra disposición. En este caso, como tenemos ahí, las trazas horizontales van a ser elipses. Las trazas verticales, ahora voy a tener que van a ser parábolas. Y como dice ahí, la variable elevada a la primera potencia, en este caso z, va a indicar el eje del paraboloide. Vamos a hacerlo sobre GeoGebra. Ahora, claro, acá el valor de C yo les había puesto positivo, no importa, después les voy a poner otro valor. Ahí, ahora voy a poner, eh, ¿qué habíamos puesto? CZ igual a X al cuadrado sobre A cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Qué hice? Ah, no le gustó esto. Bueno, puse C igual a 1. Ahí. Con planos de la forma z igual a constante voy a hacer la intersección. Acá no tengo nada. Para la constante igual 0, tengo un punto, que es el origen. A medida que voy subiendo, elipses, sobre lo que sería el eje de este paraboloide. ¿Qué pasa si ahora en lugar de z igual a constante pongo k? No, y igual a constante, igual a k. Bueno, ahí voy a tener intersección, pero no me deja el dibujo. Ahí, no se ve, tengo que achicarlo, ¿no? Si me voy corriendo, parábolas, 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 y siguen las parábolas allá atrás. Lo que va pasando con esas parábolas es que el vértice de la parábola va subiendo en la dirección del eje Z. Y si pongo x igual a constante, también parábolas, parábolas, parábolas. Se nos fueron las hipérbolas. Parábolas.
¿Qué pasa si yo acá en la ecuación que yo les había presentado, z igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, en lugar de elegir el c igual 1, hubiese elegido c igual a menos 1? O sea, pongo el menos ahí. A ver si me lo deja escribir. ¿Qué les parece que sucedería? En lugar de haber puesto esa constante c acompañando el 1, ¿qué pasa si pongo el menos 1? Ahora piensen así. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, esto es siempre un número positivo. Siempre un número positivo. Igualado a menos z. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Z no tiene cuadrado. Entonces, si z es un número negativo, multiplicado por el menos 1 que tiene adelante, va a quedar un número positivo y va a ser posible la igualdad. Entonces, cuando yo en lugar de haber puesto z igual a todo lo que está a la derecha, ahora pongo menos z, va a seguir representando una superficie, o sea, voy a tener una superficie, solo que el dibujo ahora va a cambiar de dirección, va a ir para abajo. Lo que antes era un cuenquito, ahora pasa a ser una montaña. ¿Mm? Eso es lo que pasaría si ese valor constante que acompaña al z, que es el que no tiene el cuadrado, llegara a ser un número negativo. Entonces eso es con z, que lo acompaña un número negativo, y si lo acompaña particularmente el número 1 positivo, paso para arriba. ¿Mm? Y de la misma manera pasa si, por ejemplo, acá pongo y acá pongo z al cuadrado y acá pongo c al cuadrado, ya que lo fui acompañando así. Como ahora es el i, el que está igualado a la suma de esos cuadrados, el paraboloide va a tener al eje, va a tener como eje al eje y como puse i multiplicado en este caso por 1, este dibujito va a venir a abrazar al eje y de valores positivos. Viene para acá. Y las circunstancias van a ser las mismas. Bueno, hay planos paralelos a planos coordenados con los que voy a tener parábolas. Y ahora las elipses se van a originar porque ahora corte a la superficie con planos de la forma i igual a constante. Bueno, me quedó medio chiquitito. ¿Cómo era esto? Para que no quedara horrible. Bueno, ahí. Otra vez otro recurso que lo pueden usar para seguir visualizando. Y ahora sí, el más feo de todo, pobre. El paraboloide hiperbólico. La silla de montar. ¿Cuál es la diferencia en la estructura anterior? Si voy a la anterior, que era el paraboloide elíptico, acá tenía una suma de expresiones cuadradas, acá tengo una resta. ¿Mm? Y ahí ya es un problemón hacer el dibujo, no es para nada simple. En general, quédense tranquilos que no es algo que se pueda llegar a pedir que hagan el dibujo divino del paraboloide hiperbólico, porque sería una chanta, porque a mí tampoco me saldría y no es la idea. Así que, pero sí miremos un poco el estudio. El dibujo que está puesto acá, que es en donde uno puede ver esa silla de montar que se generaría, se ve en el caso de, en esta presentación con C un número negativo. ¿Mm? Pero acá lo que surge como diferencia en la plantilla anterior es que cuando antes había una suma acá, ahora lo que tengo acá es una resta.
Y por supuesto variantes, porque si hay una resta, la resta puede ser como esta, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, pero la resta podría haber sido al revés, y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado. Y este valor de c puede ser tanto positivo como negativo. Con c, un número negativo, es donde uno estaría viendo la silla de montar clásica. Y bueno, y ahí tenemos situaciones diversas. A ver, que dijimos con un número c negativo, entonces vamos a ponerle menos z igual a x cuadrado, y acá vamos a poner menos y cuadrado sobre b cuadrado, queda como un poquito, a ver si puedo ver, no, esto no, ahí. Eh, lo que estuve tomando zoom, a ver si lo puedo acomodar un poquito, el x, claro, me quedó totalmente desfasado. Vamos a ponerlo de menos 5 a 5 a ver qué pasa. Bueno, de última le hago zoom a él también. Menos 5 a 5 y de menos 5. Ah, no le puse el 5. 5, 5. Ahí queda mejor. Ahí se ve mejor la silla de montar. Y la presentación es la que estaba ahí en el apunte, ¿no? Esta era. Menos, un número negativo le puse acá y el menos adelante del i cuadrado. Eh, ¿Qué sucede con planos paralelos al xz, o sea, con i igual a constante, parábolas, con x igual a constante, parábolas, mientras que con z igual a constante, hipérbolas, que van cambiando el eje focal, pero hipérbolas. ¿Mm? Bueno, ese es el más difícil de dibujar, ya les digo. De todas maneras, también tienen acá el recurso que me gusta porque tiene ese dibujito ahí como entramado que queda re lindo. Pero acá el C siempre es positivo. ¿Cómo quedaría? A ver, ¿qué pasa si en lugar de acá pongo el menos acá adelante y pongo el más acá? Claro, ahí ya la silla de montar tendría que girar completamente todo para encontrar. Tendría que me subo al revés al caballo. ¿No? Queda esa la disposición media. Pero bueno, esto es un hiperboloide también. Un paraboloide hiperbólico, digo. Divino. Bueno, con respecto a las superficies, están todas presentadas. Lo que continúa en el archivo, porque tiene muchas otras diapositivas, tienen que ver con datos que aportan y que, como que complementan a la situación. Las papitas, esta de marca conocida, las Pringles, tienen la forma de paraboloide hiperbólico y la ecuación que la podría representar es esta, con esta condición, que es una condición que después vamos a ver cuando vemos la unidad 4 de dónde sale eso. Este, interesante. Después, sobre la arquitectura, o sea, no es nuestro ámbito, pero uno puede encontrar en internet un montón de imágenes
de construcciones hechas a base de estas superficies. La elipsoide, por ejemplo. En nuestro planetario tenemos media esfera. El hiperboloide de una hoja. Estos paraboloides hechos en edificios. Paraboloide hiperbólico. Cilindro. Este de Buenos Aires. Y había encontrado, miren, creo que lo puedo proyectar por acá, un minuto, creo, un minuto o dos. Me pareció súper interesante porque existen lo que se llaman las superficies regladas, como algunas de las que estuvimos viendo acá, que surgen a partir de rectas. A ver si me deja proyectarlo, vamos a ver. Uniendo dos círculos con gomas he construido este cilindro y al retorcerlo se forma esta superficie llamada hiperboloide. Se llama así porque sus cortes verticales tienen forma de hipérbola. Aunque tiene forma curva, está formada por líneas rectas, ya que es una superficie reglada. Y también es la forma favorita de los lápices cuando los metemos en un bote. Otra superficie reglada se obtiene con esta rejilla cuadrada. Moviendo sus lados podemos meterla en un cubo y apreciar que las líneas siguen siendo rectas, pero la superficie sí se ha curvado, con la forma de una silla de montar. Esto se llama paraboloide hiperbólico. Se trata de una superficie muy usada en arquitectura. Y es también la forma de estos famosos aperitivos, ya que así son apilables y más resistentes. ¿Vieron? Simple, rápido y que como que termina de cerrar un poco la presentación de superficie, así que le damos gracias a quien haya hecho ese video. Para mí aportaba, lindo, sencillo, rápido. Así que, bueno, hasta acá entonces llegamos hoy con superficies.